más o menos siguiendo ese patrón. Si te das cuenta, este app es nuestro contenedor, ¿no? Entonces, en este caso, este es nuestro container o Smart Component. Y aquí nosotros ya tenemos el data.map y demás, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros introducimos nuestra vista o dump component, o simplemente un componente, ¿no? Entonces, en este caso, pues nosotros podríamos llamarle a este componente. ¿Qué te gusta? Llamémosle item list. Llamémosle lista, ¿no? Y entonces en este caso recibe una lista de props. Y bueno, hacemos esto, ¿no? Return, bla, bla, bla. Data.map. Y entonces aquí yo renderizo mi lista. Los datos son estos de acá. Y entonces aquí le paso el onClick, ¿no? OnClick es igual a handle click delete item. Y en este caso este viene del props. Y este viene del props, ¿no? Según yo esto debería estar correcto. Lo de refresh. Ok, y entonces sigue funcionando como funcionaba antes, ¿no? Entonces aquí nosotros ya lo que hicimos fue separar separar las responsabilidades, ¿no? Separamos la responsabilidad de quién renderiza en consola y separamos la responsabilidad de quién se encarga de manejar toda la lógica, ¿no? Este container podría, por ejemplo, cargar los datos desde una API y este componente de lista no se enteraría porque este componente no le interesa saber de dónde vienen los datos. Le interesa saber qué datos hay para poder mostrarlos en pantalla. Entonces esto nos da una ventaja porque el contenedor no tiene que estar hasta cierto punto al tanto de los detalles de implementación de la lista. Porque, por ejemplo, la lista podría tener un condicional, por ejemplo, if data.length es igual a 0, por ejemplo. O sea, quiere decir que no hay elementos. Entonces, esto regresa un P que dice empty list. De esta forma. Length. ¿Ok? Y si te das cuenta, el container no se entera. Entonces, yo voy a comentar esto de acá nada más como para ejemplificar. Si te das cuenta, muestra empty list, ¿no? Una lista vacía, ¿no? Entonces, separamos las responsabilidades. ¿Quién muestra en pantalla? Y quién y quién se encarga de manejar la lógica. Ahora, esto entonces también nos permite cierta flexibilidad dentro de la vista, dentro del dump component, porque entonces yo puedo hacer lo que yo quiera con los datos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tú tienes en este caso una funcionalidad de edit, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer entonces es delegar toda esa funcionalidad. Entonces podríamos incluso tener aquí un click edit item, ¿no? Esto va a ser un edit de esta forma. Y entonces este acá va a tener un click edit item. Le voy a pasar de momento dos funciones anónimas. O sea, una función que regrese una función nada más como para que esto no se rompa, ¿no? Y entonces dentro de la vista ya podríamos tener nuestra condicional, ¿no? If aquí por ejemplo, aquí podríamos tener entonces un condicional, ¿no? Supongamos que entonces aquí tenemos un selected, llamémosle selected edit item id, set selected edit item id, y en este caso sería un react.useState. Va a ser null de momento. Y entonces esto se está quejando porque ok, import
React, from React, de esta forma. Ok, y entonces en este caso lo que vamos a hacer, voy a convertir esto en la forma en la que estaba antes para que podamos tener un poco más de espacio de este lado. Ok, y entonces simplemente voy a copiar y pegar esto de acá. Lo voy a pegar abajo, pero este se va a llamar handle edit. Esto acá, lo voy a pasar acá. Y dentro de este, lo que voy a hacer es establecer cuál es el ID, ¿no? Ok. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pasar aquí el selected edit item ID. Ok. De esta forma. Y entonces cuando alguien haga clic en edit, se va a establecer el selected selected edit item ID de esta forma. Entonces al principio es null. Si yo le doy clic edit, ahora es el 1. Si le doy clic, ahora es el 2, ¿no? Y entonces, si te das cuenta, mi contenedor lo que hace es manejar toda la lógica. El DOM component o el componente tonto o la vista, lo único que hace es notificarle. Hay una relación de arriba hacia abajo. Arriba manda mensajes a los componentes de abajo y los componentes de abajo mandan mensajes hacia arriba, ¿no? En este caso los mensajes los podemos identificar como los handlers. Lo que está diciéndole al container es, oye, alguien le dio clic al edit item con este ID. Alguien le dio clic a delete item con este ID, ¿no? Y entonces, exacto. Y entonces aquí nosotros ya tenemos la flexibilidad de poder preguntar, oye, voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí así. Vamos, ¿qué pasa? Tengo que quitar esto de acá. Ok, cool. Y entonces aquí yo ya puedo preguntar si el props.selected edit item ID es igual al item.id. Entonces yo puedo regresar, en lugar de regresar este componente acá, yo regreso este componente acá. Este se va a llamar cancel de momento. No va a tener un clic. Este va a ser save. Y en este caso, este acá sería un cancel. Y en este caso, este podría ser un input con este value. De esta forma. Ok, cool. ¿No? Entonces, si te das cuenta, nosotros ya tenemos... a ver si lo doy cancel, no va a pasar nada. Entonces, on, click, props, handle, click, cancel, edit. Y entonces aquí, bueno, este es on, no es un handle. Ok. Entonces, voy a poner el handler de este lado. Y este lo único que va a hacer, handle. Y este lo único que va a hacer es resetear el ID. Set selected a null, ¿no? Entonces, on, click, cancel edit, handle, click, cancel edit. De esta forma. Entonces, si yo le doy cancel aquí, ves cómo regresa como al estado anterior. Y si yo le doy edit al de abajo, cancela el estado de arriba, ¿no? Entonces, en este caso, si te das cuenta, nosotros entonces terminamos ya con otra separación de responsabilidades. Porque, bueno, más bien tenemos un componente que tiene entonces dos responsabilidades. Ok, la lista es una lista, es un componente tonto entre comillas. Pero incluso cuando es un componente tonto, de todos modos tiene como cierta lógica. Entonces no es un componente tonto del todo, pero tampoco es un componente, no es un container del todo. Se sienta como en medio, ¿no? Y entonces aquí entonces podríamos
incluso llevar la separación de responsabilidades un poquito más allá. Podríamos incluso tener un poco más de... podríamos incluso tener componentes un poquito más especializados. Podríamos entonces tener el const edit item, por ejemplo. Podríamos tener el edit item, y entonces en este caso sería todo esto de acá. Props, y en este caso este sería props.id, y en este caso sería props.text. Y entonces aquí acá, ok, cool. Entonces aquí podríamos pasar esto así. Podríamos pasar esto aquí. Podríamos pasar esto aquí. Y en este caso sería, ¿cómo se llama esta cosa? ID props item.id, de esta forma. Según yo esto debería funcionar. Cool. Ok, y entonces en este caso tendríamos también un componente especializado que se encarga solo de la vista de solo lectura, y tenemos entonces un componente especializado que se encarga solo de el componente de edición, ¿no? Entonces aquí tenemos incluso o sea, podemos seguir respetando la separación de podemos seguir respetando la separación de responsabilidades. Voy a poner esto aquí. Aquí hay algo muy interesante que vas a ver. Ahorita te lo muestro. Item.id text item.text ¿cómo se llama esta cosa? Ok, on click edit item, se va a llamar props.onClick delete item, va a ser igual a esto acá, props, tal cual. Y entonces voy a quitar todo esto de acá, y según yo esto debería seguir funcionando, ¿no? Ok, sigue funcionando. El cancel no está funcionando. ¿Dónde estás? Ok. Ese es el edit. Ese está acá. Y este acá es igual a este acá. Según yo, esto debería estar funcionando. Delete, edit, cancel. Edit, cancel. Ok, todo está funcionando de nuevo. Cool. Ahora, ya tenemos la separación de responsabilidades, pero si te das cuenta, tenemos como este fenómeno de prop drilling, ¿no? ¿A qué me refiero con prop drilling? Nosotros estamos pasando un prop a este componente. Y este componente de aquí, este componente lista, ¿dónde estás? Aquí. Lo único que está haciendo con ese prop es pasarlo de vuelta, ¿no? Y entonces este componente de aquí, entonces ya lo utiliza, ¿no? O sea, ¿por qué ocurre este fenómeno? Por la firma que tiene nuestra función. O sea, nuestra función lo que hace es recibir un ID. Pero entonces lo que nosotros podríamos hacer es, como estamos usando de nuevo el thunk, al final del día esto de acá es un thunk, nosotros podríamos, y como estamos usando, en este caso, estamos usando los closures en JavaScript, nosotros podríamos crear una función que ya esté precargada con este ID. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Lo podríamos hacer directamente desde aquí, ¿no? O sea, desde el ID item, nosotros ya podríamos pasar el item.id. Lo mismo que con el cancel. Ahorita se va a romper item.id. Y entonces en este caso, nosotros aquí ya no tendríamos que, en el edit item, nosotros ya no tendríamos que hacer la llamada, cosa que ya no estamos haciendo. Pero podríamos hacer lo mismo en el view item. Podemos eliminar esto de acá. Podemos eliminar esto de acá. Esto de acá en realidad no lo necesitamos. Entonces aquí tampoco necesitamos esto.
entonces la cantidad de props que tenemos que pasar también disminuye, ¿no? Entonces eliminamos el ID y aquí nosotros entonces pasamos el item.id y el item.id. Y si te das cuenta, ahora seguimos teniendo el problema de prop drilling, pero si te das cuenta ya no tenemos que hacer el drilling de todas las propiedades, ¿no? Estos componentes ya no saben, por ejemplo, de los detalles de implementación de estas dos funciones acá, porque no saben que tienen que recibir un ID. Ese ID ya está precargado aquí, si te das cuenta. Entonces no tienen que estar al día de ese detalle de implementación. Entonces yo le doy edit. Ok, hay algo raro aquí. No entiendo por qué. Luego lo checo, pero... Ok, pero entiendes el concepto, ¿no? O sea, al final del día, a esto me refería con separar las responsabilidades, ¿no? O sea, en este caso, tú lo que estás haciendo es lo mismo, ¿no? O sea, tienes una lista y tú lo único que estás haciendo es un map sobre ella. Pero entonces en este caso, esa lista tiene cierta lógica, porque tienes una vista que se muestra cuando está en modo de edición y hay otra que se muestra cuando está en modo de lectura. Entonces, si te das cuenta, es lo mismo, solo que en este caso tú tienes una lista para payment methods y tú tienes una lista para addresses. Entonces, con esto creamos un componente entonces que se llame, por ejemplo, address list, que se encarga de mostrar la lista de address, y abajo entonces tenemos una que se llame payment method list, que para fines prácticos en este caso es el mismo componente, ¿no? Me pregunto si puedo hacer esto. Const payment method list igual a esto acá. Sí puedo, ¿no? Entonces, para fines prácticos, en este caso es el mismo componente, ¿no? De hecho, aquí podríamos poner una separación, un H2, payment method list. Y aquí podríamos tener entonces un address list. De esta forma. Entonces, tenemos la separación de ambas, ¿no? Ambos están separados, ambos son listas. Estas listas ambas tienen un poquillo de lógica que determinan si si un elemento está en modo de edición o está en modo de lectura, y a la vez cada uno de estos componentes está independiente. Separamos el componente de modo de lectura del componente de edición y al final del día manejamos toda la lógica en el contenedor, tanto para la lista de payment methods como para la lista de addresses, ¿no? Obviamente tenemos este detallito de prop drilling, y en este caso tenemos este bug raro que tengo que averiguar por qué está pasando, pero se entiende, ¿no? El concepto. O sea, estamos separando las 4 responsabilidades. O sea, la responsabilidad de mostrar modo de edición para payment methods, para addresses, separar la responsabilidad de mostrar el modo de lectura para payment methods y para addresses. Estamos separando la responsabilidad de quién renderiza componentes y la responsabilidad de quién maneja toda la lógica. Así es, o sea, separas ambas. Porque esto también te va a permitir tener flexibilidad en cuanto a... Te va a dar flexibilidad en cuanto a cómo quieres customizar los componentes internamente. ¿A qué me refiero? En este caso, por ejemplo, puede que el mensaje de empty list varíe entre lista y lista, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes que cambiar el mensaje para el payment method list y después entonces tienes que cambiar el mensaje para el address list, tienes que tocar 2 componentes, ¿no? Entonces, en este caso es lo que nosotros llamamos reason of change, ¿no? O sea, la razón por la que tú tienes que hacer un cambio. Si un componente, una clase o una función tiene multiple reasons of change, entonces quiere decir que este componente tiene muchas responsabilidades. Responsibilities. Esto, entonces, lo que hace es violar el principio de una sola responsabilidad. Single Responsibility Principle, ¿no? Que en este caso quiere decir, si
si tengo que tocar el mismo componente por dos razones diferentes, entonces quiere decir entonces que esto en realidad tendría que ser dos componentes. Si yo tengo que cambiar el mensaje de empty list y está en un componente diferente, entonces este tiene una sola razón para cambio. Si después yo tengo que cambiar el mensaje de empty list para el payment method list y es un componente aparte, entonces este componente tiene una sola razón de cambio. En cambio, si yo tengo ambos mensajes en el mismo componente, entonces tengo dos razones para el cambio. Entonces este componente cambia por múltiples razones. Ergo, este componente hace demasiadas cosas. Lo mismo ocurre con el tema de edit y view, ¿no? Si yo tengo que cambiar el mismo componente para el modo de edición como para el modo de lectura, entonces quiere decir que este componente tiene demasiadas responsabilidades, lo mejor es simplemente separarlos. Y entonces eso nos permite hacer que ellos evolucionen. No solo que tengan responsabilidades un poco mejor definidas, también nos permite que ellos evolucionen de forma independiente. Entonces, es básicamente como a grosso modo el raciocinio detrás de todos estos cambios, de todas estas separaciones, ¿no? Okay. No sé si estás como familiarizada con los principios SOLID. Bueno, los principios SOLID básicamente son estos 5 principios de qué es lo que hace como Ok, pues básicamente son como los 5 elementos que hacen como que el software tenga buena calidad, ¿no? Entonces, si te das cuenta, uno de esos principios es el principio de una sola responsabilidad. Y en este caso, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con este principio de forma implícita, que es el principio de segregación de interfaces, ¿no? Que bueno, luego hablamos como a profundidad de este tema del principio de segregación de interfaces, pero al final del día nosotros estamos aquí al hacer todos estos cambios siguiendo el principio de una sola responsabilidad, ¿no? There should never be more than one reason for a class to change. En este caso puedes reemplazar class por función, componente, archivo, etc., ¿no? En otras palabras, cada clase, componente, función debería tener una sola responsabilidad y entendemos responsabilidad como razón de cambio. Entonces, a grosso modo, esa es como la explicación de todos los cambios que necesitamos hacer para este componente. ¿Tiene sentido?